Bien, la prédica de hoy se titula La historia de Mefiboset, y yo sé que muchos de los que están aquí han escuchado esa historia, le han leído. Pues hoy quiero compartirla una vez más y le voy a pedir a Wander que me proyecte. Vamos a estar leyendo 2 de Samuel 9. Gloria a Dios, vamos a estar leyendo ese capítulo completo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, presten mucha atención a esta historia para que el Señor pueda ministrar nuestras vidas. Y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y el rey, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y el siguiente: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aleluya. Rápidamente en este capítulo podemos ver cómo Mefiboset pues le fue devuelto todo lo que le habían quitado. Y para irnos un poquito más profundo en esta historia, sabemos que había dicho en un principio que Mefiboset era el hijo de Jonatán. Gloria a Dios. Y Jonatán era hijo de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Es decir, que Mefiboset era un príncipe, él pertenecía al linaje real. Él ya había disfrutado de lo que era vivir en un palacio, de lo que era comer comida de rey, de lo que era vestir con las ropas de los hijos del rey. Pero ¿qué le pasó a Mefiboset? Porque ahí dice y vemos que vuelve y hace hincapié en que él estaba lisiado de ambos pies. Resulta que Mefiboset, cuando solo tenía 5 años, llegó la noticia de que su padre Jonatán y su abuelo Saúl habían muerto en combate. Entonces
Imagínense ustedes un niño de 5 años donde perdió todos sus familiares, porque incluso los demás hermanos de Jonatán también murieron en ese combate. Pues Mefiboset corría peligro, así lo entendió la persona que lo cuidaba, la señora que le cuidaba, que en ese entonces se le llamaba nodriza. Pues esa mujer tomó a Mefiboset y huyó con él por miedo al peligro que corrían por ser un príncipe, por pertenecer al linaje del rey. Ella lo tomó en sus brazos y al correr se le cayó. Y de esa caída tan dura que tuvo Mefiboset, quedó cojo, o sea, lisiado de los pies para toda su vida. Imagínense este escenario de un niño de apenas 5 años. Quizá en ese momento él no entendía lo que estaba pasando porque era muy pequeño, no tenía ese discernimiento, pero después de haber estado en una casa donde lo tenía todo, donde era servido, luego tener que huir y no entendía quizá el por qué estaba huyendo, y a la persona que lo cuidaba se le cayó, porque no fue que él, no fue que le pasó a él, sino que ella se le cayó de los brazos, y por esa caída él quedó lisiado de sus pies. Mefiboset perdió todo de un solo golpe. En ese mismo día había perdido a sus familiares, había perdido, a su padre, a su abuelo, a sus tíos, había perdido la posibilidad de volver a caminar también, y tuvo que abandonar el palacio donde él vivía. Perdió la herencia, perdió sus riquezas, perdió sus pertenencias. Gloria a Dios. Y realmente fue una situación bastante dura, y quizá uno se pone en su lugar y se imagina, wow, pero qué situación tan difícil tuvo que pasar Mefiboset, y esa es la historia de él. Luego el rey lo manda a llamar, y en el versículo 7 le dice David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y hay algo que a Mefiboset le fue restituido o devuelto, todo aquello que había perdido. Incluso en el versículo 11 dice, el mismo rey David le dice a Mefiboset: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Gloria a Dios. Y hay algo que yo quiero puntualizar hasta esta parte de la historia, es el significado del nombre de Mefiboset. Y quiero que por favor Wander me proyecte el significado de Mefiboset. Dice: Mefiboset significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Y de verdad que yo no quiero saber cómo es que a un hijo de príncipe, que él era un príncipe, y su abuelo siendo rey, puede marcarlo como con un nombre, wow, como con una palabra tan, tan mala como esa. O sea, que su nombre signifique el avergonzado, el que esparce o produce vergüenza. Incluso eso había marcado, imaginándome yo, tanto la vida de Mefiboset, que en el versículo 8 él dijo, y él inclinándose dijo a David: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es decir, él mismo se consideraba un perro muerto. O sea, él en su autovaloración, en su percepción, en lo que él hacía creer de sí, o sea, él se consideraba como un perro muerto y se comparaba como un perro muerto. Pero sin embargo, en Primera de Crónicas 8:34 dice: hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y en este versículo dice que el hijo de Jonatán fue Merib-Baal, pues Merib-Baal era el mismo Mefiboset. Lo que pasa es que anteriormente se le había puesto Merib-Baal y luego se le cambió a Mefiboset. Y quiero que Wander me ponga qué significa Merib-Baal.
Meribal significa el que resiste a Baal, o el contendiente contra Baal, o el que lucha en contra de Baal. Y me parece, y todos saben que Baal fue un falso dios. Entonces, este nombre que él tenía era un nombre de honra y fue cambiado a un nombre de vergüenza. Es decir, el significado de su nombre, que era una persona que lucha en contra de Baal, es decir, un nombre de guerrero, fue cambiado a un nombre de vergüenza, el que esparce vergüenza. Y eso se vio manifestado en su vida. Y recapitulando brevemente los acontecimientos que le sucedieron: primero, la muerte de su padre y de su abuelo; segundo, lisiado de los 2 pies; tercero, sacado del palacio y enviado a Lodebar, como decía la historia. Él es enviado a Lodebar, que en su significado es Lodebar, tierra de dolor, de miseria, de tristeza y de oscuridad. Realmente Mefiboset fue dejado allí sin ningún tipo de esperanza, lisiado de los 2 pies, un niño que, creció sin ver a su padre, y fue sobre todo dejado en ese lugar que tiene también un significado terrible. Y así como Mefiboset, nosotros también somos hijos del rey. Quizá hemos experimentado las bendiciones de Dios, hemos probado lo que es el perdón del Señor, nos hemos vestido con ropas reales de su amor y de su perdón, pero al igual que Él, hemos tenido caídas o situaciones en nuestras vidas que nos han lastimado. Y ciertamente Mefiboset fue muy, muy lastimado. Al igual que él, quizás nos han abandonado en Lodebar. Quizás para mí Lodebar puede ser una enfermedad, puede ser una situación, puede ser escasez, pero hubo un día, bastó un solo día con que el Señor lo llamara. El rey lo llamara, él dice: bueno, te mando a llamar. Le dijo a Siba, el rey David: trae a Mefiboset de la tierra de Lodebar. Y el Señor en ese momento se acordó de Mefiboset cuando lo llamó ante la presencia, cuando el rey lo llamó ante su presencia. Y quizás ya Mefiboset estaba condenado a vivir en Lodebar, o sea, ya quizá en sus pensamientos, no, pero ya todos estos años que han pasado, ya imagínate tú. Pero el Señor se acordó de su promesa en él y le devolvió todo lo que fue quitado. Y que el Señor nos enseña en esta noche que no importa donde nosotros podamos estar, que no importa, incluso no importa, hermanos, lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, porque Mefiboset se consideraba un perro muerto, que él consideraba que no era digno de que el rey David lo llamara ante su presencia. Y sin embargo, el Señor, en contra de todo eso, en contra de la percepción que él tenía de él, en contra de donde él estaba, que era una tierra lejana, una tierra de dolor, una tierra, incluso Lodebar era como una tierra desértica. Y quizás él pensó que ahí, bueno, ya el Señor me olvidó, pero contra todo pronóstico, el Señor lo mandó a llamar y tuvo misericordia de él y lo restauró. Gloria a Dios. Y por último, quiero leer en Jeremías 29:11, en la Nueva Versión Internacional, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso fue precisamente lo que el Señor hizo con él. Aunque en su momento él no comprendía lo que le estaba pasando, aunque estaba en tierra de sufrimiento,
Pero el Señor decía: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es decir, que aunque nuestro principio haya sido bueno y luego hayamos tenido caídas o luego nos hayan sucedido situaciones que lamentablemente no podemos controlar, pero afirma el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo me quedo con esta palabra, sobre todo porque este versículo me encanta, porque yo sé que las situaciones que puede estar pasando hoy no van a determinar mi futuro, porque en su palabra el Señor dice que Él tiene un futuro, o sea, Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, y esto es para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí ha sido el mensaje de esta noche.